Cuando el miedo aprendió a hablar, el nacimiento de la ansiedad en la mente humana. La noche estaba en silencio, demasiado silencio. Las llamas temblaban, las sombras se alargaban, los corazones se aceleraban. Los primeros humanos se sentaban alrededor del fuego, escuchando cómo respiraba la oscuridad. Un solo crujido surgió entre la hierba. Nada apareció, nada atacó. Sin embargo, cada mente se tensó con un miedo inexplicable. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? ¿Por qué un sonido sin peligro encendía el terror? Porque la imaginación había despertado. Una sombra ya no era una sombra, era una amenaza esperando nacer. Un sonido ya no era un sonido, era la historia de lo que podía venir. Y por primera vez, una pregunta los golpeó. ¿Qué pasa si el mañana es peor que hoy? El depredador no estaba en el bosque, estaba dentro de la mente. El miedo avanzó en oleadas, cortas, agudas, implacables, visiones de hambre, visiones de muerte, visiones de pérdida, ninguna real, todas poderosas. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo decidió la mente humana temer al futuro en lugar del presente? ¿Y a qué precio? Esta fue la chispa prehistórica que transformó a la humanidad, la noche en que el miedo aprendió a hablar. La ansiedad no nació de garras ni de tormentas, sino de un susurro dentro del cerebro, un susurro que creció con cada peligro imaginado. Y mientras la luz del fuego parpadeaba en sus ojos abiertos y vigilantes, la humanidad cruzó un umbral del que nunca podría regresar. El mundo exterior estaba oscuro, pero el mundo interior se había vuelto aún más oscuro. Antes de que el miedo aprendiera a moldearse en historias, la mente humana vivía en un mundo gobernado por el instinto. Los primeros sapiens que recorrían las llanuras africanas despertaban cada mañana con verdades simples. Tenían hambre, así que buscaban alimento. Tenían frío, así que buscaban calor. Estaban amenazados, así que huían o luchaban. La vida avanzaba siguiendo un ritmo tan antiguo como el latido del corazón. Nada más, nada menos. Un crujido en la hierba alta significaba peligro, y nada más que eso. Una nube oscura en el horizonte significaba lluvia, y nada más profundo. El mundo ofrecía señales y el cuerpo respondía. La respuesta terminaba cuando la señal desaparecía. Cuando el viento dejaba de moverse, su pulso se calmaba. Cuando el cielo se despejaba, su respiración se hacía suave. La supervivencia era inmediata, física, limpia. En aquellos días, la mente humana no viajaba más allá del presente. Vivía dentro de la delgada franja de tiempo donde la sensación se encontraba con la reacción. No había futuro en la mente todavía, ni resultados imaginados, ni amenazas inventadas. La noche era simplemente noche. La cueva era simplemente refugio. Una brasa que se apagaba era simplemente calor desvaneciéndose en la oscuridad. Ninguna voz preguntaba qué podría suceder después. No existía el peso en el pecho al caer el sol. El mundo no contenía peligros esperando desplegarse como una sombra oculta. El miedo existía, pero era honesto, puro. Se desvanecía tan rápido como surgía porque no tenía dónde esconderse. Los animales que compartían su territorio vivían de manera parecida. Gacelas, leones, perros salvajes, todos respiraban dentro del mismo corredor estrecho del tiempo. Su miedo pertenecía al presente, agudo, pero breve. Un depredador atacaba, el pánico estallaba, el peligro pasaba, y la calma regresaba como una marea que vuelve al mar. Ninguna criatura contemplaba la tormenta antes de que se formara ni lloraba una pérdida antes de que ocurriera. Pero las semillas de algo distinto crecían en silencio dentro del cerebro humano. Algo esperando, algo extendiéndose. Sus manos ya podían moldear herramientas. Sus voces ya eran más variadas que los llamados de los animales que los rodeaban. Sus ojos se quedaban fijos un poco más en formas lejanas, como si preguntaran en silencio. Incluso antes del lenguaje complejo, la mente humana se expandía hacia un horizonte que ninguna otra especie podía percibir. Aún así, el miedo no había echado raíces en la imaginación. El fuego que calentaba sus noches no proyectaba monstruos en las sombras. Los sonidos más allá de la línea de árboles no se interpretaban como presagios ni advertencias de futuros invisibles. Vivían dentro de los límites de lo que sus sentidos podían confirmar. Y por eso sus mentes descansaban de una manera que nuestras mentes modernas ya no recuerdan.
Dormían sin el peso del mañana presionando sus sueños. Despertaban sin los ecos de catástrofes imaginadas adheridas a sus pensamientos. La ansiedad no los perseguía durante el día. Todavía no había nacido. El instante antes de una transformación siempre es el más silencioso. La historia rara vez anuncia sus puntos de inflexión. El gran giro de la mente humana no comenzó con el fuego ni con el arte. Comenzó con una pregunta tan pequeña que nadie la escuchó. ¿Y si el peligro regresa? ¿Y si llega cuando no estamos preparados? ¿Y si el mundo oculta amenazas que no podemos ver? En ese silencio inocente, antes de que el miedo aprendiera su nombre, la humanidad se encontraba al borde de una frontera mental inmensa. Un paso más, y la mente ya no estaría limitada al presente. Un paso más, y el cerebro humano vería tormentas mucho antes de que aparecieran nubes. Un paso más, y la imaginación encendería la chispa que transformaría el instinto en conciencia. Pero en ese umbral, antes del salto, la vida era simple. El mundo era vasto. La mente estaba en calma. Y el miedo, durante un breve y frágil momento en la historia, no era más que una señal en la oscuridad. El cambio no llegó con un rugido, sino con un pensamiento tan tenue que podría haber pasado desapercibido si no fuera porque abrió una puerta que nunca volvería a cerrarse. Fue el momento en que la imaginación, hasta entonces una chispa silenciosa, se encontró por primera vez con el concepto de peligro. No el peligro presente, tangible, sino uno lejano, posible, invisible. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de las colinas, un pequeño grupo de humanos observaba el horizonte. Habían visto huellas frescas horas antes, pero el rastro se había perdido. En la calma del crepúsculo no había señales claras de amenaza. Sin embargo, algo en sus miradas había cambiado. No observaban lo que estaba allí, sino lo que podría aparecer. Ese simple desplazamiento de la atención marcó el nacimiento de un nuevo tipo de vigilancia. Antes, el mundo se dividía en dos estados, seguro o peligroso. En ese día distante, apareció un tercero, algo extraño y desconocido. El mundo se volvió potencialmente peligroso. Ya no podían confiar en la quietud del paisaje. El silencio dejó de ser garantía de paz. Un valle sin movimiento podía ocultar una emboscada. Un cielo despejado podía anunciar una tormenta que aún no había nacido. La imaginación había comenzado a poblar el vacío con posibilidades. Esta nueva capacidad transformó los sentidos. Los oídos escuchaban más de lo que sonaba. Los ojos veían más de lo que estaba presente. El corazón se adelantaba a una amenaza que no existía todavía. La mente por primera vez se movía más rápido que el mundo físico. Y ese adelantamiento les dio ventaja. Pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte. Los peligros que antes los sorprendían ahora eran previstos. Los movimientos que antes eran improvisados empezaron a ser planeados. El cerebro se convirtió en un refugio y en un campo de batalla. Una noche, mientras el grupo descansaba en un refugio de roca, un niño se despertó sobresaltado. Había soñado con un jaguar que se acercaba sigilosamente al campamento. No había ningún jaguar. No había ruidos. No había huellas. Pero su miedo despertó a los demás. Encendieron más ramas, reforzaron el fuego, vigilaron la entrada del refugio. Nada ocurrió esa noche. Pero la imaginación del niño había alterado la conducta del grupo. Un sueño había movido cuerpos reales. Una imagen interior había moldeado decisiones exteriores. Ese fue el verdadero nacimiento del peligro imaginado. Es posible que nadie lo entendiera en ese momento, pero un nuevo tipo de mente había emergido. Una que podía anticipar, proyectar, advertir, y sin darse cuenta, habían dado un paso hacia la ansiedad. Una ansiedad todavía primitiva, informe, casi útil, pero ya presente como una sombra que caminaba detrás de cada pensamiento. La imaginación comenzó a contar historias de lo que podría pasar si la caza fallaba, si la sequía duraba, si un clan enemigo aparecía. Las posibilidades se multiplicaron más rápido que la realidad. El cerebro humano, tan reciente en la historia del mundo, descubrió que podía fabricar amenazas más veloces y numerosas que cualquier depredador. Una tarde, al borde de un río, un cazador se detuvo al ver que el agua fluía más lenta de lo habitual. No había signos de peligro inmediato, pero su mente se precipitó hacia escenarios futuros.
¿Y si el río se secaba? ¿Y si el pez desaparecía? ¿Y si el grupo pasaba hambre? El pensamiento no tenía fundamento todavía, pero la inquietud ya estaba sembrada. La imaginación había unido puntos que no estaban conectados en la realidad. Esa conexión invisible se volvería una de las fuerzas cognitivas más importantes de la historia humana. Con cada generación, esta capacidad se volvió más fuerte. Los individuos que imaginaban más peligros tenían más posibilidades de sobrevivir. Los que se anticipaban demasiado poco caían primero. Con el tiempo, la naturaleza favoreció a los inquietos, a los vigilantes, a los que podían ver amenazas inexistentes. Así nació el linaje de la preocupación humana. Y aunque en esos primeros días la imaginación todavía era un terreno nuevo y salvaje, ya había comenzado a moldear el destino de la especie. La mente no solo reaccionaba al mundo, empezaba a modificarlo, empezaba a temerlo, empezaba a transformarlo en historias, advertencias y presagios. Lo que había comenzado como una ventaja evolutiva, pronto se convertiría en un fuego que ardería dentro de cada ser humano, un fuego que iluminaría el futuro y que también lo oscurecería. Con el simple acto de imaginar un peligro, la humanidad entró en una nueva dimensión mental. La imaginación había encontrado al peligro, y nunca volverían a separarse. La primera vez que un ser humano pensó en el mañana, el mundo cambió para siempre. No hubo un rayo que iluminara el cielo ni un temblor bajo la tierra. Fue simplemente una idea, una imagen silenciosa que apareció en la mente como una figura emergiendo de la niebla. Y esa imagen no pertenecía al presente. Era un fragmento de tiempo que aún no existía, un pedazo del futuro. En el inicio, el mañana era apenas un eco, una intuición leve que rozaba los pensamientos como una ráfaga suave. Pero pronto creció. Se volvió más claro, más definido. Tomó forma. La imaginación que antes jugaba con sombras y sonidos comenzó a construir escenarios completos, paisajes enteros que no estaban frente a los ojos, sino detrás de ellos. Un día, mientras la tribu recogía frutos al borde del bosque, una mujer se detuvo de repente. Miró el cielo, luego los árboles, luego sus manos vacías. No había peligro a la vista, pero algo en su pecho se apretó. Pensó en el próximo invierno, pensó en la escasez, pensó en sus hijos hambrientos. Nada de eso estaba ocurriendo, nada de eso era real, pero la emoción era tan fuerte como si lo fuera. La sombra del mañana había entrado en su cuerpo y lo había transformado. Ese fue el nacimiento de una emoción que ninguna otra especie conocía. Una emoción que no necesitaba dientes afilados ni huellas frescas para activarse. Una emoción que podía surgir con solo imaginar lo que podría faltar. Fue el nacimiento de la preocupación. Una preocupación que caminaba a su lado, que se sentaba junto a ella, que dormía con ella. Una compañera invisible. Los animales temían el grito del depredador que ya saltaba. Los humanos temían el depredador que aún no existía. Temían el hambre que no había llegado, la herida que no habían sufrido, la tormenta que no se había formado. Era un tipo de miedo completamente nuevo, un miedo que surgía del futuro, no del presente. Cada vez que el sol se hundía detrás de las montañas, este nuevo tipo de mente se agitaba. El fuego calentaba la piel, pero no podía calmar la inquietud de lo que podría destruirlos mañana. La noche era segura mientras el fuego permaneciera vivo, pero la mente vagaba hacia días desconocidos, sequías, enfermedades, encuentros inesperados con otros grupos. La oscuridad exterior ya no era la única amenaza. La oscuridad interior era más grande. La sombra del mañana comenzó a influir en decisiones que antes eran simples. Un grupo dejaba de dormir profundamente porque imaginaba un ataque. Otro almacenaba más comida porque temía la escasez. Otro abandonaba un refugio cómodo por miedo a una amenaza imaginada. Tanto su fuerza como su sufrimiento crecían al mismo ritmo. Poco a poco, la imaginación se volvió una herramienta de doble filo. Les permitía planificar, pero también les hacía dudar. Les daba ventaja, pero también los agotaba. Les permitía ver caminos donde no había ninguno, pero también los hacía temer caminos que nunca existirían. Un niño observaba cómo su padre afilaba una lanza una y otra vez. No había peligro cerca, no había urgencia, pero el padre trabajaba con una expresión tensa. El niño preguntó por qué. El padre respondió que no quería ser sorprendido.
La frase parecía simple, pero escondía una verdad enorme. El cerebro humano había aprendido a vivir en estado de expectativa, y la expectativa, una fuerza invisible, comenzó a moldear toda la vida social. Los clanes almacenaban más comida del necesitado porque temían que un día faltara. Los grupos evitaban territorios seguros porque temían amenazas que nunca habían ocurrido. La sombra del mañana se extendió como un segundo cielo sobre sus pensamientos, siempre presente, siempre pesando sobre el ánimo. Este temor proyectado hacia el futuro se convirtió en un nuevo tipo de brújula, una que no señalaba el norte, sino lo desconocido. Era incómoda, pero también poderosa. Les empujaba a explorar más lejos, a prepararse mejor, a imaginar mejores refugios y armas más fuertes. Los protegía tanto como los hacía sufrir. Con el tiempo, la sombra del mañana se volvió inseparable de la experiencia humana. Hizo que la vida fuera más difícil, hizo que la vida fuera más larga, hizo que la vida fuera más consciente. Y aunque ninguno de ellos podía expresarlo, todos sentían la misma verdad silenciosa. El futuro había entrado en la mente humana, y con él había llegado una nueva forma de miedo, un miedo que nunca descansaba por completo. Con el tiempo, la sombra del mañana comenzó a tomar formas. Ya no era solo una intuición difusa ni un presentimiento silencioso. Poco a poco, la imaginación empezó a poblar la oscuridad con figuras que jamás habían sido vistas. Criaturas sin nombre, peligros sin cuerpo, fuerzas sin rostro. Los primeros monstruos de la humanidad no vivían en el bosque ni en las cuevas, vivían en la mente. Una noche, mientras el viento soplaba entre las rocas y el grupo se acomodaba alrededor del fuego, un niño preguntó por qué el bosque parecía más oscuro que de costumbre. La madre respondió con una explicación improvisada, un intento de calmarlo. Dijo que había espíritus que caminaban entre los árboles cuando la luna estaba oculta. Al decirlo, sintió un escalofrío inesperado. Había inventado la idea, pero la idea ya la estaba mirando de vuelta. Así nacían los monstruos invisibles, no de la realidad, sino de las palabras. El fuego proyectaba sombras gigantes sobre las paredes del refugio. Cada chispa hacía que las figuras temblaran como si estuvieran vivas. Los humanos, aunque sabían que eran solo sombras, no podían evitar sentir que algo oculto se movía entre ellas. El cerebro reaccionaba a lo que no existía con la misma intensidad que a lo que estaba allí. El peligro imaginado adquiría la misma textura emocional que el peligro real. Los sonidos nocturnos se volvieron mensajeros de historias cada vez más elaboradas. El crujido de una rama ya no era solo un animal pasando, era una advertencia de un ser que solo salía cuando la luna dormía. El aullido distante ya no era un lobo, era un espíritu que buscaba a los que no obedecían. Estas narraciones no necesitaban pruebas para ser creídas. Bastaba con que una sola mente las imaginara para que otras las adoptaran. Los monstruos invisibles se esparcieron como fuego silencioso. Cada clan tenía los suyos. Algunos vivían en el agua profunda, otros en los barrancos, otros en el cielo. Todos compartían una característica esencial. No podían ser derrotados porque no tenían cuerpo. Eran invulnerables y eternos, nacidos de un lugar más poderoso que la naturaleza, nacidos del pensamiento. A pesar de su origen imaginario, estos seres cumplían una función vital. Ayudaban a explicar lo inexplicable. Un accidente, una enfermedad, una desaparición repentina, todo encontraba sentido dentro de la lógica de estas criaturas invisibles. En un mundo lleno de peligros, inventar un origen era una forma de sobrevivir a la incertidumbre. La imaginación no solo creaba miedo, creaba orden. Un día, durante una fuerte tormenta, un rayo cayó cerca del campamento. El estruendo sacudió la tierra. Nadie estaba herido, pero el grupo temblaba. Uno de los ancianos afirmó que una fuerza furiosa caminaba entre las nubes, vigilando a los humanos. El grupo escuchó en silencio. No había visto nada. No había oído nada más allá del trueno. Pero la idea llenó el vacío y calmó la inquietud. La tormenta dejó de ser un fenómeno incomprensible y se convirtió en un mensaje. Y un mensaje siempre es más soportable que el caos. Los monstruos invisibles también unieron a las personas por primera vez. El miedo compartido se convirtió en un puente emocional. Los individuos se acercaron más, buscaron protección colectiva, vigilaron juntos. Un monstruo inexistente podía movilizar a toda una tribu de un modo que un depredador real
jamás lograría. De esta manera, lo imaginario se volvió social. Sin embargo, algo más profundo estaba ocurriendo. Al crear monstruos, el cerebro humano estaba aprendiendo a explorar sus propios límites. Estos seres imposibles revelaban una capacidad inédita: pensar en lo que no existe y, aún así, sentirlo como si fuera real. Ningún otro animal podía hacer esto. Ninguno. La imaginación humana no tenía fronteras, y en esa falta de límites se encontraba tanto su fuerza como su condena, porque cuanto más complejos se volvían estos seres, más complejas se volvían las emociones que despertaban. No solo miedo, culpa, vergüenza, obsesión, esperanza. Los monstruos invisibles no eran solamente amenazas, eran espejos, reflejaban los miedos internos que la humanidad aún no sabía nombrar. Con el tiempo, estas criaturas se transformarían en dioses, demonios, espíritus, leyendas. Pero en aquel comienzo remoto, eran simplemente los primeros habitantes de un mundo nuevo, un mundo que existía solo dentro de la mente humana, un mundo tan poderoso como el real. Y así, la imaginación empezó a poblar la oscuridad, y la oscuridad comenzó a poblar a la imaginación. Ningún ser humano volvería a estar solo en la noche. A medida que los monstruos invisibles crecían en la imaginación humana, algo inesperado comenzó a revelarse. El miedo que nacía del pensamiento no solo paralizaba, también protegía. La ansiedad, esa inquietud constante que llenaba el corazón antes de que ocurriera cualquier peligro, se convirtió en una herramienta silenciosa que permitía a los humanos adelantarse a lo que vendría. Mientras otras especies dependían únicamente de sus sentidos, los humanos dependían cada vez más de su capacidad de imaginar. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba la sabana, un grupo se preparaba para cazar. No había señales de tormenta ni huellas frescas de depredadores, pero la inquietud se movía entre ellos como humo invisible. Habían aprendido a escuchar esa sensación. La ansiedad era un aviso interno, un susurro que decía: tal vez no hoy, tal vez aún no, pero prepárate. Esa anticipación les salvó la vida en más de una ocasión. Cuando un león atacó por sorpresa días después, ya tenían rutas de escape pensadas y estrategias ensayadas. Esas ideas no nacieron del presente, sino de la mente que imaginaba lo peor. En un entorno donde cualquier error podía significar la muerte, la ansiedad se convirtió en un aliado inesperado. Quien podía imaginar más peligros era quien sobrevivía. Los individuos que sentían inquietud acumulaban más comida, reforzaban refugios, vigilaban incluso cuando el mundo parecía en calma. Los que vivían únicamente en el presente, sin prever nada, eran tomados por sorpresa con demasiada frecuencia. La naturaleza, siempre silenciosa pero implacable, comenzó a seleccionar no solo cuerpos más fuertes o piernas más rápidas, sino también mentes más inquietas. La capacidad de anticipar catástrofes, incluso inexistentes, se volvió una ventaja evolutiva. El cerebro humano se moldeó para advertirnos constantemente del futuro, para ver problemas antes de que se materializaran, para reaccionar a amenazas imaginarias como si fueran reales. Esa predisposición, que hoy llamamos ansiedad, fue una de las razones por las que la especie humana no solo sobrevivió, sino que prosperó. La ansiedad empujó a los humanos a almacenar agua durante épocas de abundancia, a explorar nuevas rutas cuando los recursos escaseaban, a inventar herramientas para evitar peligros antes de enfrentarlos. Esa inquietud interior era el motor que los impulsaba a no conformarse con lo que tenían, a no confiar completamente en el presente, a prepararse para lo desconocido. En una pequeña cueva, una noche de invierno, un anciano observaba cómo los jóvenes reforzaban la entrada con piedras adicionales. No había señales de depredadores, no había huellas, solo el recuerdo de ataques pasados. La ansiedad había convertido la memoria en un arma. El anciano reconoció algo en ellos que no existía en su infancia, una mente con una capacidad casi infinita para recordar y anticipar. Comprendió que los humanos habían aprendido a usar el pasado para defenderse del futuro. Sin embargo, esta capacidad venía con un precio. La ansiedad era incansable. Incluso cuando no había peligro real, seguía susurrando posibilidades. Y aunque ese susurro salvaba vidas, también consumía energía, corroía la tranquilidad, enturbiaba el sueño.
pero el costo parecía pequeño en comparación con el beneficio. Cada generación que sobrevivía transmitía este rasgo a la siguiente, hasta que finalmente dejó de ser un mecanismo ocasional y se convirtió en una presencia permanente en la vida humana. Una mañana fría, una mujer despertó antes del amanecer. No había oído nada extraño, pero una sensación de alarma la sacó del sueño. Se levantó, revisó el refugio, miró a sus hijos dormir. Todo estaba en silencio. Aún así, su corazón latía rápido. Esa inquietud sin causa aparente era el eco de miles de generaciones que habían sobrevivido porque sus cuerpos reaccionaban incluso a las sombras de amenazas desconocidas. La ansiedad no necesitaba razones para ser útil, solo necesitaba existir. Con el tiempo este mecanismo se perfeccionó. La ansiedad se volvió más sensible, más sofisticada, capaz de detectar patrones y anticipar riesgos cada vez con mayor precisión. El cerebro se transformó en una máquina de análisis del futuro, una máquina que nunca descansaba completamente. Y así, en el corazón de la prehistoria, la humanidad descubrió que su mayor tormento era también su mayor fortaleza. La ansiedad permitía imaginar un mañana diferente, permitía cambiar la historia antes de que sucediera, permitía sobrevivir donde otros perecían. Era un regalo, era una carga, era el precio de pensar demasiado lejos. La ansiedad había permitido a nuestros antepasados sobrevivir. Les había advertido antes de que llegara el peligro. Los había impulsado a almacenar, planificar y evitar catástrofes invisibles. Parecía un regalo improbable, una pieza brillante en la larga evolución del pensamiento humano. Pero en cada regalo se esconde una sombra. Y en este, la sombra era profunda. Con el tiempo, la imaginación dejó de limitarse a anticipar amenazas reales. Empezó a crear amenazas que jamás aparecerían. Una simple ausencia de sonido podía convertirse en señal de desastre. Un sueño inquieto podía interpretarse como presagio. Una palabra mal entendida podía crecer, dentro del silencio, hasta convertirse en un enemigo imaginario. La mente, que antes protegía, comenzó a devorar calma. La tribu empezó a vivir con un doble mundo. El mundo de piedra, fuego y viento, tangible y directo. Y el otro, un mundo invisible creado por pensamientos, temores y recuerdos. Dos realidades coexistían. La primera era estable, la segunda era infinita. En ese segundo mundo, la imaginación podía expandirse sin límites, creando escenarios más oscuros que cualquier depredador. El cerebro humano había aprendido a crear tormentas, incluso en un cielo despejado. Una noche, un cazador se despertó sobresaltado. No había ruido, no había movimiento, pero su mente había construido un peligro en la oscuridad, un peligro tan vívido que su cuerpo respondió como si estuviera frente a una bestia rugiendo. Su respiración se volvió rápida, sus manos temblaron, el fuego seguía ardiendo, la tribu seguía durmiendo. Todo estaba bien, todo estaba seguro. Sin embargo, por dentro él estaba atrapado en una batalla que solo existía en su pensamiento. Esa era la maldición escondida dentro del regalo. El cerebro que podía prever peligros también podía inventarlos, y lo hacía con la misma fuerza emocional, con la misma intensidad física. El cuerpo reaccionaba a fantasmas como si fueran cuerpos reales. La ansiedad había dejado de ser una herramienta únicamente útil. Había comenzado a convertirse en un peso constante. A medida que las sociedades primitivas crecían, también lo hacían las narraciones que alimentaban la mente colectiva. Ciertos símbolos empezaron a asociarse con malos augurios. Ciertas sombras eran consideradas señales de desgracia. Algunas palabras, antes inocentes, se transformaban en detonantes de miedo. La imaginación daba forma a criaturas invisibles y también a culpas invisibles. El error de un miembro del grupo podía interpretarse como causa de la mala caza del día siguiente. Una muerte repentina podía relacionarse con una falta ritual. El miedo a lo desconocido se transformó en miedo a uno mismo. La ansiedad comenzó a generar nuevas emociones. No solo miedo al futuro, sino también remordimiento por el pasado. El recuerdo de un error podía convertirse en un peso insoportable, repetido una y otra vez en la mente hasta transformarse en tortura silenciosa. Ningún animal en la tierra experimentaba algo así. Ningún animal cargaba con historias internas que nunca terminaban.
El cerebro humano no solo temía lo que podía ocurrir, sino también lo que ya había sucedido y no podía cambiar. Aprendió a castigarse por escenas que regresaban una y otra vez como sombras persistentes. La imaginación, tan útil para prever, también se convirtió en una fuente de sufrimiento que no dependía de la realidad. El cuerpo podía estar a salvo, la mente nunca del todo. Al mismo tiempo, esta maldición silenciosa revelaba otra verdad. Los humanos que sufrían más ansiedad también tendían a ser los que más actuaban para proteger al grupo. Eran quienes revisaban 2 veces el refugio, quienes mantenían el fuego vivo, quienes anticipaban problemas que nadie más veía. El dolor interno se transformaba en beneficio colectivo. Sin embargo, ese beneficio tenía un coste personal, una vida interior que nunca descansaba. Con los años, la ansiedad dejó de ser una reacción excepcional y se convirtió en una presencia permanente. Una voz interior que hablaba incluso cuando todo estaba en calma. Una llama que nunca se apagaba por completo. La imaginación había dado a la humanidad la capacidad de construir mundos, pero también la capacidad de perderse en ellos. La maldición no era el miedo, no era el peligro, no era la noche. La maldición era la incapacidad de apagar la mente cuando la mente ya no tenía ninguna bestia real frente a la cual luchar. A medida que la ansiedad crecía en cada mente humana, algo inesperado comenzó a ocurrir. El miedo, esa fuerza invisible que estremecía el pecho y aceleraba la respiración, dejó de ser una experiencia individual. Se convirtió en un puente. Lo que un humano temía podía ser contagioso. Un presentimiento de uno podía convertirse en la preocupación de todos. Y en esa propagación silenciosa nació una nueva manera de estar juntos. Una tarde gris, cuando el sol se ocultaba detrás de una tormenta lejana, un cazador afirmó haber sentido una presencia más allá de los árboles. No vio nada, no oyó nada, pero su inquietud era tan intensa que los demás comenzaron a sentirla también. El aire parecía más pesado, el silencio más espeso, el bosque más profundo. Ese miedo compartido cambió las acciones del grupo entero. Movieron el campamento, reforzaron el fuego, colocaron vigías. Ningún depredador apareció esa noche, pero el miedo había cumplido su función. Había unido a la tribu en una única voz, un solo latido. El miedo compartido creó rituales. Al principio fueron simples: una piedra colocada en cierto lugar para alejar espíritus, una rama quemada para limpiar la entrada de la cueva. Con el tiempo, esos gestos se transformaron en ceremonias completas. Los humanos empezaron a reunirse en círculo, a cantar, a danzar, a invocar fuerzas invisibles que solo existían en sus historias, pero que actuaban como un pegamento emocional. Cada voz añadida al canto fortalecía la sensación de seguridad, aunque fueran ecos sin respuesta. El ritual más poderoso nacía cuando el miedo se convertía en relato. Una historia sobre un espíritu que protegía a los valientes, otra sobre un monstruo que castigaba la traición. Estas narraciones no se basaban en pruebas, sino en emociones, y eso era suficiente. Cada cuento que se repetía moldeaba el comportamiento del grupo. La imaginación no solo creaba monstruos, también creaba reglas. No solo sembraba ansiedad, también sembraba orden. En una noche particularmente oscura, el grupo entero se reunió alrededor del fuego. Un anciano comenzó a contar la historia de un antepasado que se había enfrentado a una fuerza invisible en la montaña. Mientras hablaba, sus manos dibujaban figuras en el aire. Las sombras temblaban sobre las paredes. Los oyentes contuvieron el aliento. El miedo era palpable, pero también lo era la unión. Todos se inclinaban hacia adelante al mismo tiempo. Todos respiraban en el mismo ritmo. Era como si sus mentes se conectaran en un único pensamiento. El peligro imaginado los hacía sentir menos solos. Ese tipo de miedo, el miedo colectivo, se convirtió en una de las herramientas más poderosas de la humanidad primitiva. Les permitió coordinar acciones sin necesidad de lenguaje complejo. Les permitió reconocer amenazas apreciadas por intuiciones compartidas. Les permitió sacrificar beneficios individuales en favor del grupo. Cuando un humano sentía peligro, todos actuaban. Vida y temor comenzaron a caminar juntos, como dos sombras inseparables. El miedo hizo que los humanos formaran refugios más grandes,
se asentaran en grupos más extensos y se cuidaran mutuamente. Por primera vez, la supervivencia no dependía solo de la fuerza del individuo, sino de la cohesión del grupo. La tribu existía no solo por la sangre, sino por la emoción compartida. Con el tiempo, el miedo incluso dio origen a la política primitiva. Algunos individuos sabían interpretar señales mejor que otros. Ellos entendían cuándo la tensión del aire era real y cuándo era solo un eco de ansiedad. La tribu empezó a confiar en esas personas. No eran más fuertes físicamente, pero leían la mente colectiva, sabían calmarla, guiarla o encenderla cuando era necesario. Y así surgieron los primeros líderes, aquellos que podían convertir el miedo en dirección. La unión generada por el miedo también tenía otra consecuencia. Amplificaba la esperanza. Una promesa de protección tenía más fuerza cuando todos temían lo mismo. Un gesto de valentía inspiraba más cuando la incertidumbre se compartía. El miedo no solo nos hizo huir juntos, nos hizo creer juntos. Y aunque los humanos de aquella época no tenían palabras para explicarlo, todos percibían la misma verdad silenciosa. Estaban conectados por algo más grande que la carne y la sangre. Estaban unidos por el eco de una emoción que nadie podía ver, pero que todos podían sentir. El miedo había aprendido a hablar, y la humanidad había aprendido a escucharlo juntos. Cuando el amanecer finalmente tocó las llanuras, los humanos no solo despertaron del sueño, despertaron de una transformación que había cambiado para siempre su manera de existir. El mundo seguía lleno de depredadores, tormentas, heridas y hambre, pero la amenaza más profunda ya no habitaba afuera, habitaba dentro. La mente había aprendido a viajar hacia el mañana y, con ese viaje, había descubierto un tipo de sufrimiento que ninguna otra criatura conocería jamás. Los animales temían lo que veían, los humanos temían lo que imaginaban, y esa diferencia, tan pequeña como una sombra en la luz del fuego, definió el destino de toda la especie. La ansiedad, ese temblor interno que podía aparecer aún en la calma absoluta, se convirtió en la compañera permanente del pensamiento. Una llama silenciosa que ardía incluso cuando el mundo estaba en paz. Sin embargo, en esa llama vivía también nuestra grandeza, porque gracias al miedo que soñaba con el peligro, los humanos construyeron refugios antes de necesitarlos, reunieron recursos antes de que faltaran y unieron fuerzas antes de que llegara la tormenta. El sufrimiento anticipado les otorgó el poder de cambiar el futuro antes de que existiera. La imaginación que creó monstruos también creó herramientas, rituales, lenguajes, mapas y mundos. La ansiedad no fue solo una herida, fue el precio que la humanidad pagó por la capacidad de ver más allá del presente. Y así, en algún punto perdido de la prehistoria, la especie humana se convirtió en algo único. Un animal capaz de sufrir por lo que no ha ocurrido. Un ser que sueña peligros inexistentes y gracias a esos sueños sobrevive a los reales. El futuro entró en nuestra mente y nunca volvió a salir.